Muy bien, entonces esta es nuestra tercera sesión. Les agradezco su participación. Vamos a tener, como siempre, hoy día un tema más que nos va a orientar acerca de la metodología de investigación. Ese capítulo tan importante que nos toca ver cuál es el marco metodológico, que ustedes lo han revisado, pero ya una etapa de ejecución, que en este momento ustedes están todavía en un proceso de organización de esa ejecución, que es un proceso sumamente importante también, pero que necesita de insumos. Ustedes necesitan ya concretar aspectos que son de índole, por ejemplo, técnico, que son la muestra, cómo redactar una muestra, cómo identificarla, principalmente esto para luego poner ya en ejecución sus instrumentos. Y posterior a eso, ustedes ya van a tener una recolección de datos y luego una redacción de los datos. La siguiente semana ya vamos a ver los aspectos relativos a la exposición de resultados en lo cuantitativo y lo cualitativo. Ahora nos toca ver un aspecto sumamente importante también y les comparto las diapositivas. Vamos a seguir en esa hermenéutica de trabajo. Cada cierto tiempo nos vamos a dar unos 15 minutos para poder hacer una pausa activa. Entiendo que necesitamos, bueno, estirarnos un poquito, ¿no? Caminar, tomar agüita y bueno, y retomamos nuevamente la clase para finalizar con una exposición de su trabajo número 2, tal vez hacer una entrevista y hacer algunos intercambios de ideas que siempre van a nutrir su trabajo, ¿sí? Entonces comienzo con, muy bien, hoy tenemos la clase 3, la sesión 3 dentro de nuestro taller de investigación 3 también, que tiene que ver con la redacción y el trabajo de campo. Empiezo señalándoles la consigna de trabajo, que es la práctica número 3. Ustedes deben subir esta práctica a plataforma en un archivo hasta el lunes 22 a horas 18:30. ¿Cuál va a ser esa consigna? ¿No? Que ya está en eh, en la plataforma, ¿no? Lo vamos a revisar. Es redactar su muestra según el ejemplo que se dio en la diapositiva, redactar sus técnicas e instrumentos según el ejemplo que se dio en la diapositiva, en esta diapositiva que estamos estudiando, y especifique la asignación de recursos en su investigación. Una diapositiva antes, es decir, la clase del miércoles, hemos hablado acerca de recursos, específicamente recursos humanos y recursos económicos y técnicos que se van a implantar en nuestra investigación, que se van a necesitar y se van a ejecutar. También quiero que especifiquen eso. No les pongo un número de palabras mínimo ni máximo, porque entiendo que de acuerdo al nivel y al desarrollo de su investigación, de su tesis, va a ser esta una elaboración propia. Sin embargo, este trabajo debe tener estos tres elementos, ¿no? También esta diapositiva va a ser subida a la plataforma para su revisión. La calificación que se asigna, dijimos, a estas prácticas son de 10 puntos, pues va a haber 4 prácticas, ¿no? Bueno, hagamos una pequeña retroalimentación de todo este proceso que se hace en la investigación. Cuando hablamos de investigación, no solamente estamos hablando de una tesis, podríamos hablar desde una monografía, un artículo científico, una tesina, una tesis, incluso una tesis doctoral. Concurren los elementos que son comunes entre ellos, los cuales son de la investigación científica. Primero tenemos una construcción teórica, ¿sí? Esa base teórica va a ser el cimiento de nuestra investigación para posteriormente tener una constatación empírica, que es la realización del trabajo de campo, la aplicación de las técnicas cualitativas, en nuestro caso dijimos, porque eso es lo que he podido diagnosticar, que ustedes van a apoyarse en un diseño
de investigación cualitativa, que es lo que corresponde y amerita en estos casos de estudio de investigación en ciencias sociales. Posteriormente, un análisis de contenido de los datos cualitativos, lo que nos toca desarrollar, y la redacción de las conclusiones, las recomendaciones y también las propuestas, ¿no? Que sean fruto de todos estos pasos. Si nos contextualizamos en la construcción teórica, podemos verificar que necesitamos, por un lado, y esto está hacia el lado izquierdo de su pantalla, es información. Información que proviene, dijimos, de datos, de bibliografía, de la propia observación, de la acumulación de esos conocimientos a través de la planificación que tenemos en nuestro diseño de investigación y que también amerita todo un trabajo de recolección de esa información. Esto se va a constituir en el marco teórico, un marco teórico donde tenemos un estado del arte, un marco teórico conceptual, en algunos casos también un marco teórico jurídico que va a sostener a nuestra investigación y además de donde vamos a sacar los insumos para poder contrastar la realidad, ¿no es cierto? La teoría con la realidad. Cuando hablamos de esta primera fase, que es la parte de la introducción de toda tesis, también tenemos que ver que es relevante la pregunta de investigación o preguntas de investigación. Esto va a coadyuvar a la construcción teórica de de nuestro trabajo, pero por otra parte, ya en el lado derecho podemos ver que toda esa revisión y esa observación que nosotros tenemos de la realidad, en este caso como abogados, ya sea en el ejercicio de la profesión o estando en otro servicio, ¿no? Servicio público o función pública, estamos en contacto con la realidad y somos sujetos que estamos observando, ¿no? Eso es lo que nos caracteriza a los que estamos inmersos en las ciencias sociales. Entonces, ya para pasar toda esta revisión bibliográfica, observación, nuestro planteamiento de problema hacia una fase científica ya de trabajo, necesitamos contar con objetivos, con una hipótesis y un diseño metodológico. Esto es lo que ya hemos hecho. Ustedes ya han llevado adelante todo este trabajo. Dentro del diseño metodológico dice la elaboración de una guía de acopio de datos y de diseño muestral. En esa etapa es donde nos encontramos y ustedes deben desarrollar su trabajo. Entiendo que todas hemos escogido ya nuestros instrumentos para poder recolectar estos datos. Es importante tener esa organización en nuestro trabajo para que podamos llegar a un punto de la validación de nuestros datos cuando nuestros validadores por expertos, la validación por expertos, si ustedes consideran apropiado, podrían llevar adelante la revisión de este diseño metodológico, encuentren que hay un orden, una congruencia entre sus objetivos y las técnicas y los métodos empleados para poder trabajar en la constatación empírica, ¿no? Que está al centro, ese cuadro que está al centro. Es la realización del trabajo de campo, la aplicación de técnicas cualitativas en este caso. ¿Sobre quién? Sobre nuestra muestra. Nuestra muestra es un porcentaje de la población que va a representar para que precisamente tenga representatividad nuestro trabajo y podamos basarlo en las respuestas que se genera sobre esta muestra, el trabajo de análisis del contenido de los datos cualitativos. Si nosotros aplicamos técnicas cualitativas, pues vamos a tener resultados también cualitativos y datos cualitativos que necesitamos redactarlos, ¿no? Ya en la parte final de este diseño metodológico inserto en la tesis, previamente a la transcripción de una propuesta. La propuesta va a ser el resultado del análisis del contenido de los datos, es decir, de los resultados cualitativos, pero también la redacción de las conclusiones va a ser una parte importante, pues la redacción de las conclusiones es objetiva.
no es de ninguna forma subjetiva. Podríamos decir que la parte subjetiva de la redacción propia que nosotros podemos impulsar, nuestra propuesta que se la implante, que se la ejecute a futuro, es la parte de las recomendaciones, donde no debe faltar en nuestras recomendaciones la ejecución de nuestra propuesta lo más antes posible, ¿no? Esa es la primera recomendación que se tiene. Seguramente ustedes van a llevar adelante un segundo, o perdón, un cuarto taller referido a esto de la propuesta, conclusiones, recomendaciones y a la parte final de este, la elaboración de su tesis. Para dicho efecto, vamos a revisar lo que es la muestra, ¿no? Es importante repasar esto para que tengamos eh, una base sólida para poder redactar acerca de en qué consiste nuestra muestra. En investigación cualitativa, una muestra se refiere a un subconjunto de participantes, casos, eventos o textos que se seleccionan para ser estudiados en profundidad con el fin de comprender fenómenos sociales, culturales, psicológicos desde una perspectiva cualitativa. Esta investigación, se dice, es de manera intencional o por conveniencia, buscando capturar la diversidad de la profundidad del fenómeno que se está estudiando. En ciencias sociales no podemos desvincular que, les decía, el investigador tiene una intención en la investigación y esa intención se la plasma en todo momento a lo largo de la redacción de nuestra tesis y mucho más se va a ver en la muestra, pues si vamos a tener una muestra y una selección de muestra que va a representar, ¿no es cierto?, lo que la población que nosotros creamos que es conveniente y de la muestra en su tamaño también va a ser la conveniente para nuestros resultados. Entonces, no solamente nos estamos abocando a poder trabajar sobre un número de personas, sino en este caso, al ser nuestra investigación de orden cualitativa, estamos viendo la importancia del sujeto, las percepciones del sujeto, eso es lo que queremos conocer, más que números, más que cifras. Claro que estos resultados también pueden ser analizados desde la estadística, no hay ningún problema, pero también ahí está nuestra intención, qué es lo que nosotros queremos conocer de nuestra muestra, va a ser nuestra gran pregunta para implementar alguna técnica o algún método en específico y para poder analizar esos resultados desde lo objetivo, ¿no? Que pueden ser las estadísticas, o desde lo subjetivo, sin dejar de lado lo científico, para poder demostrar cuál la profundidad de ese fenómeno que estamos estudiando, cuáles las características de este fenómeno. Criterios al escoger la muestra. En la investigación cualitativa, la muestra es deliberada y también estratégica. Uno, muestreo internacional o por juicio implica seleccionar participantes o casos que son considerados más informativos o representativos del fenómeno de interés. Cada una de ustedes puede estar ya haciendo una autoevaluación acerca del fenómeno que les interesa y poder considerar qué personas van a informar más o son más representativas para que tengan conocimiento del contexto y ustedes puedan seleccionar a estas personas. También han debido escuchar acerca de un muestreo de bola de nieve. Este método implica identificar inicialmente algunos participantes que cumplen con estos criterios de inclusión y luego pedirles que recomienden a otros participantes que puedan tener experiencias o perspectivas relevantes del estudio. Este proceso se repite hasta alcanzar el tamaño de muestra deseado o hasta que alcance la saturación de datos. Esto implica hasta que lleguemos a obtener lo que nos interesa, la información que nos interesa de esa muestra. Es decir, podemos consultar a una pequeña muestra, darles o ejecutar nuestro instrumento de trabajo metodológico
y luego pedirles que recomienden a otros participantes que puedan tener experiencias semejantes, perspectivas además relevantes para este estudio. No debemos olvidar que cuando hablamos de sujeto, estamos hablando que debemos nosotros conocer su percepción, sus experiencias. Eso es lo que nos va a interesar recolectar de estas personas. Y muy poco considero, ¿no? Muy poco objetivo va a ser el poder aplicarles, por ejemplo, encuestas, sino lo relevante sería hacer un cuestionario abierto o una entrevista, si es que nosotros pretendemos recolectar experiencias y perspectivas, ¿no? Pero eso mucho depende de la intencionalidad de cada uno de los investigadores. Muestreo por conveniencia. En este enfoque, los participantes se seleccionan en función de su disponibilidad y accesibilidad para participar en el estudio. Este método es común cuando el acceso a la población de interés es limitado o cuando se necesita completar rápidamente la muestra. Es decir, las personas que estén disponibles y accesibles a participar de este estudio, ¿no? No hay mucho que escoger en esa muestra. No tenemos el tiempo quizás o no tenemos la cantidad de personas que hubiésemos deseado, pero sí tenemos un número de personas que están disponibles y accesibles. Ustedes saben que no todas las personas acceden o aceptan hacer una encuesta, una entrevista, ¿no? No todos van a acceder. Hay sectores que pueden ser reacios a este tipo de trabajos, pero también puede haber un sector de la población, como por ejemplo la población carcelaria, que va a necesitar de un permiso extra para poder llevar adelante un trabajo de muestreo. El muestreo teórico o por criterios específicos. En este enfoque, los participantes se seleccionan en función a criterios específicos que son relevantes para el marco teórico. Por ejemplo, un investigador podría seleccionar participantes que representen diferentes perspectivas dentro de un mismo fenómeno o que hayan experimentado ciertos eventos relevantes para el estudio. No solamente en la muestra debemos decir, por ejemplo, 50 personas, ¿no? Podrían ser estas 50 personas, pero ya para un muestreo teórico por criterio específico podríamos desglosar a este grupo en 25 personas, que son 25 varones y 25 mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos ya un criterio específico por el cual estamos seleccionando a hombres y mujeres. No bastará con eso, quizás si nuestra investigación va más allá y queremos conocer algunos criterios, algunas experiencias que tengan que ver con la edad, ¿no? Entonces podríamos incluso ser más selectivos en esa muestra y decir, nuestra muestra en varones son personas, 25 personas varones que están en el rango de edad de 19 a 25, por decirlo, ¿no? Un ejemplo. Y lo mismo en el grupo de muestra de mujeres. Entonces, nosotros ya podríamos hacer este muestreo teórico por criterios específicos de acuerdo también a nuestra intencionalidad, al enfoque que el investigador le dé a ese trabajo. Y esto se da en investigaciones específicas, ¿no? En casos, por ejemplo, relevantes en cuanto a temas determinados y en materia penal, delitos, por ejemplo, en contra de la mujer, podríamos hablar de delitos de lesiones, qué sé yo, que son frecuentes por lo menos aquí en Oruro, esos temas, donde se podría llegar a establecer cuáles son las causas más importantes para poder tener cifras elevadas en un determinado delito. Ya se puede estratificar la muestra, ¿no? Esto dejo a criterio de ustedes para una evaluación propia. Muestreo por máxima variación. Este enfoque implica seleccionar participantes o casos que representen una amplia gama de características relevantes para el estudio, con el objeto de capturar la diversidad y la complejidad del fenómeno de interés. Significa que aquí podríamos seleccionar varios tipos de participantes que representen todos a un cierto objetivo. Sí, se trata de diversidad nuestro trabajo. Es decir, podríamos actuar con empleadores,
podríamos actuar con litigantes, con abogados, con jueces, vocales y muchas diversidades de grupos. Si es que nosotros necesitamos mostrar, ¿no es cierto?, cierta característica de la variable y que es transversal, que se repite incluso haciendo una intervención en diferentes participantes. Es importante tener en cuenta que la selección de la muestra en investigación cualitativa está guiada por los objetivos del estudio, en el marco teórico también, la naturaleza del fenómeno investigado y las consideraciones prácticas, como el acceso a los participantes y los recursos disponibles. También es cierto que debemos ser realistas en cuanto al acceso de quiénes van a participar y quiénes van a hacer nuestra muestra. Y también ser conscientes de los recursos disponibles que tenemos, ¿no? Para su ejecución y también el tiempo es otro recurso importante a tomar en cuenta al margen de los objetivos de nuestro trabajo, el marco teórico, etcétera. Aquí les traigo un ejemplo de redacción de muestra y precisamente es lo que se solicita como parte de la siguiente práctica. Y ustedes lo apliquen, por favor, a su trabajo en específico. Dice en este ejemplo, la muestra de este estudio consistió en 20 participantes adultos seleccionados de forma intencional entre una variedad de contextos laborales en la ciudad X. Los participantes fueron elegidos mediante un proceso de muestreo por conveniencia, utilizando redes profesionales y contactos personales. Se buscó una diversidad representativa en términos de género, edad, experiencia laboral, nivel educativo, para capturar una amplia gama de perspectivas sobre el fenómeno de interés. En este primer párrafo, notamos que hacemos una introducción de cuántas personas tienen nuestra muestra, cómo han sido elegidos y la diversidad que representa. Los criterios de inclusión para participar en el estudio incluyeron tener al menos 2 años de experiencia laboral en su campo respectivo y estar dispuestos a participar de la entrevista individual de 1 hora de duración. Se excluyeron a aquellos que no cumplían con los criterios de inclusión o que no estaban dispuestos a proporcionar consentimiento informado para participar en este estudio. Ya en este tercer párrafo estamos haciendo notar, hacemos conocer a nuestro lector quiénes se han incluido y bajo qué reglas se han incluido estas personas, ¿no? En este caso, fíjense que estamos hablando de personas con 2 años de experiencia y además han dado su consentimiento para participar en esta entrevista. Eso es muy importante, ¿no? Hacer conocer al lector en la redacción de esta muestra que ha habido el consentimiento de participar en este proceso y quiénes han sido excluidos y las razones. La muestra final, entonces, estuvo compuesta por 12 mujeres y 8 hombres o varones, con edades comprendidas entre los 25 y los 55 años. Los participantes representaban una variedad de ocupaciones, incluyendo educación, salud, área jurídica y servicios sociales. Se alcanzó la saturación de datos después de entrevistar a los 20 participantes, lo que sugiere que se obtuvo una comprensión completa y exhaustiva del fenómeno estudiado cuando ya se han entrevistado estas 20 personas. Eso significa saturación de datos. En este caso, estamos tomando un ejemplo de una investigación en educación que se hizo, ¿no? Por eso es que se ha podido recabar la entrevista de estas 20 personas, pero en variedad de profesiones y áreas. En el caso que nos aboca ahora, tendría que ser que son participantes que representan el área jurídica, ¿no? El área de investigación que se está estudiando y ustedes ahí van a localizar qué tipo de personas, qué unidades de análisis van a incorporar. La saturación de datos, lo que les decía, es importante conocer esto. Es un concepto que se refiere al punto en que se considera que se ha recopilado suficiente información en una investigación cualitativa para comprender y analizar el fenómeno. Y cuando hablamos también de esta saturación,
podemos nosotros determinar que existe saturación cuando incluso sin poder llevar adelante la ejecución de otras técnicas o métodos, nosotros ya tenemos la información necesaria para poder redactar nuestros resultados. Eso puede pasarles en su investigación o quizás que ustedes no han encontrado todavía la suficiente información y necesitan el empleo de más diversidad de métodos o técnicas, entonces deben replantear su trabajo. Se empleó el método de muestreo por saturación teórica para determinar el tamaño de la muestra. En este estudio cualitativo, la saturación teórica se alcanzó después de realizar entrevistas individuales a 12 participantes, momento en el que se observó que no surgían nuevos temas o información relevante durante las entrevistas. Sin embargo, para confirmar la saturación y asegurar la exhaustividad del análisis, se realizaron dos entrevistas adicionales, por las cuales no aportaron información sustancialmente nueva. Por lo tanto, se determinó que se había alcanzado la saturación de datos y se procedió a detener la recolección de datos adicionales. Esto es lo que les indicaba. Puede llegar a pasarles a ustedes que solamente con la aplicación de un instrumento, ¿no? De recopilación de información, ya sea un método o una técnica que ustedes ya hayan determinado, encuentren la información deseada o quizás van a tener que seguir aplicando más participantes. Esta saturación de datos también tiene que estar redactada en su trabajo. En este ejemplo se aplica cómo se aplicó el concepto de saturación de datos en la investigación, señalando cómo se identificó y confirmó y cómo influyó en la determinación del tamaño final de la muestra, ¿sí? Todo esto va a ir entonces a la confiabilidad del empleo de métodos científicos a través de un diseño de investigación de su tesis. Veamos un poco de las técnicas e instrumentos. ¿Qué son las técnicas e instrumentos? Son estas herramientas utilizadas por los investigadores. ¿Para qué? Para recopilar datos, para recopilar información acerca de qué, del tema de estudio, del objeto de estudio. Estas técnicas e instrumentos se seleccionan en función de los objetivos de la investigación. Esto ya lo dijimos, naturaleza de la investigación, las preguntas de investigación. Las más frecuentes en diseño cuantitativo y cualitativo son, vamos a hacer un repaso breve acerca de esto que ustedes ya lo conocen, ¿no? Las entrevistas. Las entrevistas son conversaciones estructuradas o semiestructuradas entre el investigador y el participante, que es el entrevistado, y esta está diseñada para poder obtener información detallada sobre experiencia, opinión y perspectiva. Les decía hace un momento que en nuestro diseño de investigación cualitativo, trabajar sujeto-sujeto involucra estar interesados en recolectar información acerca de experiencias, opiniones y perspectivas, lo que no pasa en un diseño cuantitativo. Los grupos focales son sesiones de discusión grupales moderadas por un investigador donde un grupo de participantes comparte sus experiencias, percepciones y opiniones sobre un tema específico. Esta técnica es útil para explorar temas complejos y obtener diferentes puntos de vista. Si ustedes se animarían a hacer este grupo focal, también tiene que ser algo estructurado y les aconsejaría que ustedes mismos sean los moderadores, no que exista otra persona, ¿no? Para poder direccionar eh, la discusión que se haga al interior de estos grupos focales, que generalmente se hacen en investigaciones de educación. Observación participante. En la observación participante, el investigador se integra en el entorno del estudio y participa en actividades cotidianas de los participantes, registrando sus observaciones y experiencias. Esta técnica es común en estudios antropológicos, etnográficos, también psicológicos, pero también de la ciencia del derecho, ¿no? Ha habido casos de observación participante principalmente en los casos de las personas que están recluidas, ya sean menores de edad en albergues o personas mayores de edad en las cárceles.
Análisis de contenido implica examinar y categorizar el contenido de documentos, textos, entrevistas y otras fuentes de datos. Sin duda alguna, esta técnica de análisis de contenido va a estar presente en nuestro trabajo. Las encuestas son cuestionarios estructurados diseñados para recopilar datos de una muestra representativa de la población. Esta técnica es útil para recopilar información cuantitativa sobre actitudes, comportamientos, características de una población. Si lo que nosotros queremos es tener cifras, ¿no es cierto? Y tener resultados como, por ejemplo, el 70% de los entrevistados respondieron que sí, el 70% de los entrevistados están de acuerdo, ¿no? Si queremos y tenemos esa intención de contar con ese tipo de datos, pues aplicamos encuestas, porque es útil para recopilar información cuantitativa y hacer el análisis de esos resultados mediante los diseños cuantitativos, ¿no? Estamos hablando de estadística, las hojas de Excel que nos pueden ayudar, etcétera. Ahora, muy bien, se puede conseguir información a través de encuestas sobre actitudes, comportamientos y características, pero lo que no vamos a conseguir en estas encuestas es tener una percepción acerca de sus opiniones, experiencias y perspectivas, ¿no? Eso es lo que no vamos a tener. Ahora podrían utilizar ambas encuestas y entrevistas, ¿no? Podría darse. Solamente va a variar la forma de recopilar esta información, de analizar la información, que podrían hacer la misma información, el mismo resultado, podrían aplicar un método estadístico y el otro método que podría ser del análisis. Los diarios o registros. Los diarios o registros son herramientas donde los participantes registran sus experiencias, pensamientos y emociones a lo largo del tiempo. Estos registros van a proporcionar visión detallada de los procesos y cambios que ocurren durante el estudio. No es tan propio de las ciencias, de la ciencia del derecho, pero en algún tipo de investigación podría darse. Análisis de documentos. El análisis de documentos implica examinar, analizar documentos, archivos o registros escritos, informes, políticas, etcétera, ¿no? Que son relevantes para la investigación. En la redacción de estos, ¿no? Cuando redactamos cuáles son nuestras técnicas, cuáles son los instrumentos, debe ser clara y concisa, como toda redacción, pero les aconsejo poder tomar en cuenta estos aspectos. Uno, la descripción detallada. Proporcionar una descripción detallada de cada instrumento o técnica. Eso he podido verificar que sí es posible darse en sus trabajos, pues así es como se empieza la redacción, antes de poder explicar su implementación, ¿no? Tenemos que dar un concepto. Y si este concepto es dado por un autor, pues mejor. Esto incluye su propósito, pero también no olvidemos solamente, no se reduce esta descripción a decir qué es ese instrumento, qué es esa técnica, sino por qué es útil, ¿no? En nuestra investigación. ¿Por qué la estamos incorporando en nuestro trabajo de investigación y cómo la vamos a administrar? Esto va a crear un poco más de vínculo cuando ustedes redacten con su lector. No solamente van a reducirse a poder hacer el concepto, nuevamente les recalco, sino introduzcan el porqué y el propósito de la elección de esa técnica, de ese método. También es importante la justificación, explicar por qué se ha seleccionado, ¿no? Esa técnica en particular o ese instrumento en particular y cómo se relaciona con los objetivos y la pregunta de estudio en su investigación. El procedimiento de aplicación describe paso a paso cómo se aplicó cada instrumento o técnica durante el estudio. Esto incluye detalles sobre la preparación, la administración y recopilación de datos. Entonces, una vez que nosotros nos toque redactar técnicas e instrumentos, les pido consideren todos estos pasos.
¿no? Porque, como les mencionaba, va a crear un vínculo y una relación más estrecha. Va a explicar de mejor forma a su lector, que les decía, primero va a ser su tutor, luego su tribunal, y posteriormente va a ser cualquier investigador que vaya a replicar su tesis para que pueda tener estos datos que son importantes. No reducirnos solamente a decir, por ejemplo, la técnica de la entrevista es una forma de técnica que se recopila datos, ¿no? Nada más, a través de preguntas, etcétera. No, tenemos que poner el porqué, la justificación, de qué sirve esta tesis, perdón, este método o este instrumento para poder llevar adelante nuestro trabajo. Consideraciones éticas. Sí es relevante mencionar cualquier consideración ética relacionada con el uso de instrumentos o técnicas, como el consentimiento informado de de los participantes, la confidencialidad y la privacidad. Esto también va a ser importante, puesto que mm, hay casos, y principalmente en materia penal, que quizás vamos a tener que tocar temas delicados o sensibles, y quizás hay personas que no quieran brindar datos personales, su nombre, la edad, etcétera, y quiere que se mantenga en privacidad su información. Entonces, también considerar esto en la redacción de las técnicas e instrumentos. La validación y fiabilidad. Si se han realizado pruebas de validación y fiabilidad a los instrumentos, proporcionar detalles sobre estos procesos y los resultados obtenidos. Esto ayuda a respaldar la credibilidad de los datos recopilados. La validación implicaría el empleo de alguna técnica específica, si es que hemos trabajado con instrumentos cuantitativos, pero si lo hicimos con cualitativos, mencionar que hemos aplicado la validación por expertos, que es lo que le recomendaría más. Limitaciones, reconocer las limitaciones en el uso de algunos instrumentos y técnicas. Esto podría incluir problemas de su validez, sesgos potenciales, dificultades en en la práctica de implementación. Si ustedes han tenido alguna limitación, algún tipo de problema, eh, ¿no es cierto? Algún tipo de desafío en la aplicación y en el uso de alguna técnica e instrumento, incluyan eso en la redacción, pues va a crear, les decía, una relación más íntima, una relación más de confianza con su lector. Las referencias, si es aplicable, incluye referencia a la literatura académica que respalde el uso de los instrumentos o técnicas en el contexto de su investigación. Es decir, verificar si va a ser viable su aplicación y las referencias que se tiene respecto a a esa técnica o instrumento que ha empleado. Ejemplo de redacción de técnica e instrumento. También aquí les traigo un ejemplo de redacción para tomarlo en cuenta y consideren, por favor, en su trabajo. Para recopilar datos cualitativos sobre la experiencia de los participantes, se utilizó una combinación de entrevistas, por ejemplo, semiestructuradas y grupos focales. Las entrevistas se llevaron a cabo individualmente con cada participante en un entorno privado y se centraron en explorar la profundidad de sus experiencias y perspectivas sobre el tema. Ahí ya ustedes podrían incorporar sobre el tema del medio ambiente, sobre el tema de los incendios, sobre el tema de las estafas, qué sé yo, del proceso, etcétera. Se utilizaron guiones de entrevista flexibles para permitir la exploración de temas emergentes. Además, se realizaron grupos focales con subgrupos de participantes para fomentar la discusión grupal y la generación de ideas. Es decir, todo el procedimiento que se ha llevado adelante paso por paso para describir la implementación de las técnicas e instrumentos en su trabajo de investigación. Ambos métodos de recopilación de datos fueron elegidos debido a su capacidad para capturar la complejidad y la riqueza de las experiencias de los participantes. Entonces, aquí estamos indicando cuáles son nuestras
técnicas e instrumentos, no estamos haciendo un concepto, una definición, pero sí estamos contextualizando. Si ustedes revisan esta redacción de esta técnica e instrumentos, es un poco más amigable que solamente poner qué es la entrevista, qué es un grupo focal. Ya estamos haciendo más familiar a nuestro lector sobre nuestro trabajo de investigación. Un consejo también darles y es el de adaptar la redacción a las necesidades específicas de tu estudio y sigue las pautas de estilo y formato requeridas por la universidad. En este caso, la universidad seguramente les ha facilitado una guía para poder redactar la tesis, entonces tomen en cuenta este formato, las pautas de estilo que se dan en las ciencias jurídicas y las necesidades específicas de su estudio. Por ejemplo, hay estudios que se van a centrar en materia penal, por ejemplo, en la negligencia médica, ¿no? Podría ser un tema interesante, pero en la redacción vamos a necesitar ya de vocabulario especializado, tanto en derecho como en medicina. Entonces, tomemos en cuenta en nuestra redacción todas esas necesidades específicas. ¿Qué son los datos? Estrategias de recolección de datos detallan los procedimientos que se seguirán para recoger la información. Se desprenden de las técnicas e instrumentos, pero su descripción se hace de manera contextualizada en la realidad. Amerita una planificación previa en cuanto al recurso humano y financiero. Dato es información, ¿no? Y ya hemos visto cómo nosotros recuperamos información para nuestra tesis, pero amerita, dice, una planificación previa el poder recolectar los datos. En el recurso humano, no solamente como investigador, sino también nuestras unidades de muestra, y en lo financiero, podríamos hablar en lo financiero y en lo técnico, ¿no? Poder erogar cierto gasto, pero también poder llevar adelante el uso de ciertos objetos propios dentro de la recolección de ese dato. En algunas ocasiones, por ejemplo, si la población, si nuestra unidad de análisis que necesitamos nos dé y nos brinde alguna información, necesita de una capacitación previa, por ejemplo, acerca de una ley, de una normativa, pues debemos incluir esto en nuestro presupuesto, en nuestra planificación, en cuanto a tiempo, recurso humano y financiero también. Los criterios para el procesamiento de la información se fundamenta el tipo de procesamiento que recibirán los datos. Se especifica si será cualitativo o cuantitativo. Eh, Muy importante, muy importante es esto de especificar si nuestros datos van a ser cualitativos o cuantitativos. Pero el tipo de procesamiento que van a recibir nuestros datos también es elección nuestra, es elección de investigador. Nosotros tenemos los datos, recolectamos datos a partir de la aplicación de instrumentos. Cuando tenemos el dato, los datos, es como tener oro en nuestras manos. Nosotros como investigadores vamos a moldear ese oro. Podemos tomar un porcentaje de ese dato y lo podemos procesar mediante, no sé, tipos cualitativos o tipos cuantitativos de acuerdo a nuestra intención, ¿no es cierto? Para que pueda fundamentar nuestra tesis, nuestro objetivo, tenga relación con nuestro objetivo, con los específicos, el general, pero también con la propuesta, no se olviden. Se mencionan las pruebas o instrumentos que serán utilizados con fines específicos. La contrastación de hipótesis, determinación de la distribución normal, la confiabilidad de datos y se aplica porque y se explica por qué se han aplicado y seleccionado estos. La redacción de lo que se hizo en este procedimiento amerita precisión lingüística, concretar los resultados, someterlos a la validez y generar sus conclusiones. Esto es todo un proceso de planificación. Les decía, concretar primero la planificación, la ejecución
y ya tenemos la concreción de los resultados. Y esto amerita también un paso más, ir más allá, no nos quedemos solamente con obtener datos, contrastarlos, ¿no es cierto?, con la hipótesis, con nuestras variables, sino vamos más allá, hagamos el paso de la validez de nuestros resultados, someterlos a validez y generar posteriormente conclusiones. La asignación de recursos, ¿no? Especifica los requerimientos, entonces, para realizar investigación y les recalco nuevamente, reclutar tal vez un equipo de investigadores especializados. Quizás vamos a necesitar personas que nos ayuden a filmar, a grabar, a tomar apuntes, personas que nos ayuden en esa entrevista, en esa encuesta, ¿no? De acuerdo al tiempo de las personas que vamos a entrevistar y de acuerdo a la cantidad de información que vayamos a procesar también. Quizás queremos hacer un procedimiento de análisis de datos de los resultados de forma cuantitativa y necesitamos a un profesional o alguien capacitado en las ciencias económicas, por ejemplo, ¿no? O en contaduría, que nos pueda ayudar a llevar adelante un muestreo, qué sé yo, una plantilla, ¿no? En Excel u otro tipo de, no sé, instrumento que nos pueda ayudar, una herramienta, mejor dicho, que nos pueda ayudar a someter esos datos a un tipo de análisis estadístico. Entonces también vamos a prever y planificar si vamos a necesitar del apoyo y asesoramiento de otro profesional. Elegir el método de trabajo de campo adecuado para el tema de investigación en cuestión, tomando en consideración factores como el tipo, objetivo de los estudios, la duración, el presupuesto. Les había mencionado también acerca de visitar el lugar. Quizás de acuerdo a la planificación que tengamos, vamos a necesitar de algún tipo de permiso a una junta vecinal, algún tipo de autorización para ingresar, por ejemplo, al penal, para poder hablar con una autoridad, etcétera. Entonces, vamos a tener que prever estos aspectos, analizar los datos recogidos durante la fase de campo con base en una metodología de análisis bien desarrollada. Comunicar, además de forma constructiva, los resultados ya sea a través de un trabajo de investigación o un artículo. En este caso, vamos a trabajar en nuestros resultados, conclusiones, recomendaciones y propuesta de nuestra tesis, porque estos puntos que les describo están transversalizados en todos los procesos de investigación. La codificación de información recolectada del trabajo de campo. Codificar. La codificación de la información obtenida en un trabajo de campo es un paso esencial del análisis de datos cualitativos. Y me remito solamente a hablar de datos cualitativos porque he notado que el diseño de investigación de sus trabajos tiene que ver con lo cualitativo. Consiste entonces esta codificación en etiquetar, categorizar y organizar los datos recopilados para identificar patrones, temas y relaciones relevantes. Si nosotros queremos conocer a partir de la implementación de cierto instrumento, percepciones, experiencias, ¿no es cierto? Debemos categorizarlas, conductas, qué sé yo, comportamientos de nuestra muestra o lo que fuese que vayamos a recolectar, vamos a identificar patrones, temáticas, relaciones relevantes. En sí, vamos a ver las características de la variable. Les recomiendo que ustedes verifiquen nuevamente para realizar esto de la codificación sus variables. Sus variables dependiente e independiente tiene características. Entonces, en virtud a estas, podemos ir redactando los patrones, temas, relaciones relevantes que tengan nuestro resultado, que tienen nuestro resultado ya, y poder vincularlos.
Uno, primero la transcripción. Si la información se recopiló en forma de entrevista, grupo focal u otras interacciones solo verbales, el primer paso es transcribir. Esto implica convertir el audio o el video en texto para facilitar el análisis. Vamos a tener que prever esto, porque es fácil poder nosotros entrevistar a alguien, pero luego nos va a tomar tiempo también hacer una transcripción, ¿no? En esto de entrevistas principalmente. La familiarización con los datos. Antes de comenzar el proceso de codificación es importante revisar y familiarizarse con los datos. Esto puede implicar leer todas las transcripciones varias veces para comprender completamente el contenido. Si nosotros mismos hacemos ese trabajo, seguramente vamos a tener familiarización con estos datos y va a ser más sencillo crear patrones, temas, relaciones relevantes que nos van a ayudar en nuestra investigación. Tercero, identificación de unidades de análisis. Identifica las unidades de análisis en tus datos. ¿Para qué? Estas pueden ser fragmentos de texto, frases, ideas, eventos significativos que puedan ser relevantes para tus preguntas de investigación. No olvidemos nuevamente que estamos sujeto, sujeto, sujeto frente a sujeto, que necesita conocer opiniones, experiencias, conductas, ¿sí? Y va a haber identificación de unidades de análisis para poder codificarlas, ¿no? Y generar ya conductas, poder recabar datos acerca de la repetición de estos fragmentos, de estas frases, de estas ideas, de estas experiencias, para poder crear entonces, como dijimos en la anterior diapositiva, patrones, temas y relaciones relevantes. Generación de códigos. Desarrolla una lista entonces de códigos que representen temas, conceptos o categorías importantes que emergen de datos. Estos códigos pueden ser palabras clave o frases cortas, ¿no? Que nos va a ayudar a generar una cierta categoría de datos para que no tengamos una suma de datos aún sin forma, ¿no? Debemos ir aplicando ciertos criterios de selección de estos datos. Aplicación de códigos. Aplica los códigos a las unidades de análisis identificadas en tus datos. Esto implica etiquetar cada unidad de análisis con uno o más códigos que reflejen contenidos. Organización de códigos en un sistema coherente estructurado. Esto puede implicar agrupar códigos relacionados en categorías más amplias y subcategorías. Aquí lo que les aconsejo es en esta organización ser coherente en el uso de un número específico de códigos. Considero que podrían hacer ustedes nada más encontrar de 3 a 5 categorías de códigos y poder ampliarlas si necesitan en subcategoría. Pero considero que con 3 categorías que encuentren de los resultados, los datos más frecuentes para hacer, ¿no es cierto?, una relación, un patrón suficiente. Revisión y refinamiento. Revisa y refina continuamente tus códigos a medida que avances en el proceso de codificación. Puedes agregar, modificar o eliminar códigos según sea necesario para capturar adecuadamente los temas y patrones en los datos. Establecimiento de relaciones entre códigos. Hay conexiones que nosotros vamos a ver que se repiten y relaciones entre determinados códigos. Estos códigos expresan datos o información y también podemos llegar a agrupar códigos relacionados por ejemplo, la tendencia, por sus relaciones causales, etcétera. Presentación de resultados. Finalmente, presenta tus hallazgos de manera clara y concisa, utilizando citas o ejemplos de datos codificados para respaldar tus conclusiones. Es importante recordar que el proceso de codificación es iterativo y requiere tiempo y reflexión. Es decir, puede transformarse también.
no es una verdad a lo largo de la investigación, puede tomar otro cuerpo, ¿no? A medida de que ustedes vayan haciendo un análisis de los resultados. No hay una única forma correcta de codificar datos y los investigadores pueden emplear diferentes enfoques según la necesidad y objetivos de sus estudios. Por eso que no les traigo en este momento una receta, no hay un modelo que les pueda decir, este es el modelo correcto. Ustedes se van a dar cuenta que con los resultados que tengan van a tener que llevar adelante tablas de codificación, como les decía, patrones, relacionamientos entre ciertos datos que van a ver ustedes que son los más importantes para poder desglosarlos posteriormente a subcategorías, ¿no? Considero importante que encuentren unos 3 a 5 códigos importantes y suficiente con 3 subcategorías para que lleven adelante un trabajo más óptimo. Ejemplo de codificación de información. Pregunta de investigación. En este ejemplo decimos, ¿cómo perciben los estudiantes universitarios el aprendizaje en línea durante la pandemia de COVID-19? Nos ha tocado hacer en la universidad trabajos de investigación acerca de estas percepciones. Los datos de muestra, transcripciones de entrevistas realizadas a 20 estudiantes universitarios de diferentes facultades. Ha sido fácil llevar adelante un trabajo de entrevista, pero posteriormente se ha transcrito esto. Y para eso también hemos nosotros necesitado otro personal, un recurso humano independiente del investigador, porque tomen en cuenta ustedes como investigadores también. Si hacen 20 entrevistas, imagínense cuánto tiempo van a tomar para transcribir 20 de 20 personas las entrevistas. Va a ser bastante tiempo, ¿no es cierto? Y todos tenemos ocupaciones diversas en este momento. Le vamos a dar un tiempo a nuestra tesis, pero entonces pensemos bien y ya lleguemos a sentar y aterrizar acerca de nuestra factibilidad de recursos humanos, técnicos y financieros, y principalmente en cuanto al recurso tiempo también. Se ha hecho una codificación temática, ¿no? Primero, el primer código que se ha podido encontrar que ha sido recurrente en las entrevistas ha sido los desafíos de aprendizaje en línea. Obviamente que esos estudiantes no lo han dicho así, ¿no? No han dicho un desafío de aprendizaje en línea, sino nosotros como investigadores hemos incorporado este código. ¿Y cómo se hace de manera temática? Lo hemos hecho precisamente por temas, ¿no? El primer tema va a ser desafío del aprendizaje en línea. Ustedes ya podrían incorporar o conocer, de acuerdo a los resultados, un tema específico, ¿no? En su línea de investigación. Y se han creado 3 subcategorías: problemas de conexión a Internet, la falta de interacción cara a cara con el profesor y la sobrecarga de tareas, ¿no? En línea. Por ejemplo, esas 3 subcategorías hacen a la categoría desafíos de aprendizaje en línea. ¿De dónde hemos sacado problemas de conexión, la falta de interacción y la sobrecarga de tareas? Precisamente de la transcripción de esas entrevistas. Han sido reiterativas estas respuestas, estas opiniones, quizás no con las mismas palabras, pero han querido expresar este problema. Otro tema que hemos encontrado ha sido beneficios del aprendizaje en línea. No todo ha sido un desafío, sino también para otro sector de los entrevistados ha habido beneficios. Y en esos beneficios se han creado 3 subcategorías. Por ejemplo, tener acceso a grabaciones de clases, dice, me permite repasar el material en mi propio tiempo. Eso es un beneficio. La flexibilidad de horarios me permite, dice el estudiante, equilibrar el estudio con otras responsabilidades. Quizás no lo ha dicho de esta forma el estudiante, pero nosotros estamos incorporando esta codificación, esta subcategoría ya en una redacción más clara, ¿no es cierto? Las herramientas en línea facilitan la colaboración y la comunicación con mis compañeros. Esos son los beneficios.
Esta es una codificación temática. Fíjense en esta codificación axial, ¿no? Hemos hecho una codificación axial, significa que hemos visto el tema de los valores y hemos identificado tres categorías en esas 20 entrevistas. Desafíos tecnológicos, el impacto emocional y las estrategias de afrontamiento. En la primera parte, en el desafío tecnológico, hemos dividido en dos subcódigos, subcategorías. Problemas de conexión a Internet dificultan participación en clases. Las plataformas de aprendizaje en línea son confusas y difíciles de navegar, esa es su percepción en lo tecnológico. El impacto emocional, también hay un impacto emocional que debemos valorar, que es la falta de interacción cara a cara con los profesores y compañeros. También dicen, me siento aislado y desconectado de la comunidad universitaria. Estrategias de afrontamiento, buscar tutoriales en línea. Eso es lo que hicieron, ¿no? E incluso nosotros los docentes hemos hecho eso. También dice, me organizo con agendas y horarios para administrar mejor mi tiempo. Este es un ejemplo un poco simplificado, pero muestra cómo los datos cualitativos pueden ser codificados en diferentes niveles de abstracción para identificar temas, patrones y relaciones. No se olviden de estos puntos, por favor. Utilizamos nosotros codificaciones y subcodificaciones de subcategorías para poder identificar temas en común, patrones en común y relaciones significativas. Porque esto de la codificación es un proceso reflexivo que requiere cuidadosa consideración del contenido de datos y los objetivos de la investigación. ¿Quién mejor que ustedes para conocer el contenido de datos? ¿No? Ustedes van a aplicar un instrumento a su muestra, van a tener los resultados y ustedes van a ser los expertos en sus resultados y en conocer esos datos. Entonces, ¿quién mejor que ustedes para identificar cuáles van a ser los temas, los patrones y las relaciones que encuentren en los resultados con los objetivos de investigación? Tratamiento de la información de un trabajo de campo. El análisis de la información en un estudio de campo cualitativo implica varios pasos y técnicas para garantizar resultados precisos y significativos. El análisis temático es un enfoque, por ejemplo, habitual para procesar e interpretar datos cualitativos desde una perspectiva de la fenomenología social. No sé si han escuchado acerca del análisis temático. Este método consiste en identificar e interpretar patrones y temas en datos lo que pueden hacerse manualmente, ¿no? Lo que les decía con los ejemplos anteriores, mediante una codificación temática, una codificación axial u otro tipo de codificación que ustedes vean necesaria, puede hacerse de manera manual o con la ayuda de programas informáticos como el Atlas TI. No sé si han escuchado también de este gestor de este programa, perdón, informático, que podría, si ustedes investigan un poco más acerca de este Atlas TI, no he tenido la oportunidad de utilizarlo, pero sí me interesa mucho aplicarlo y bueno, les transmito este interés para que ustedes puedan investigar acerca de este eh, programa que tiene por finalidad un análisis temático. Si es que ustedes no aplican algún programa, pueden hacerlo de todas modas, de forma manual. El tratamiento de la información de un trabajo de campo, ¿no? Ya estamos hablando un poco más acerca de cómo vamos a interactuar con esos nuestros resultados. El análisis temático también implica la creación de temas que son categorías más amplias que captan la esencia de los códigos, lo que hemos hecho en los ejemplos, lo que les decía acerca del COVID-19 y su percepción por los estudiantes, organizar temas y subcategorías. Los temas deben ser distintos, significativos y pertinentes para la pregunta de investigación. El investigador debe asegurarse de que los temas presenten fielmente los datos. ¿Y quién mejor que el propio investigador que conoce entonces sus datos para poder relacionarlos con los objetivos, con la pregunta de investigación?
Además del análisis temático, otros tipos de análisis de datos de investigación cualitativa incluyen un análisis textual, por ejemplo. También podrían hacer un análisis narrativo de los resultados, un análisis hermenéutico de los resultados y tal vez un análisis fenomenológico de los resultados. Cada uno de estos métodos tiene su propio enfoque único para el análisis de datos según la pregunta de investigación y la naturaleza de sus datos. Entonces, les invito a hacer una revisión ustedes, por favor, de forma individual acerca de estos análisis textual, narrativo, análisis hermenéutico y análisis fenomenológico para poder aplicar uno de estos de manera específica en el trabajo que están realizando. El proceso de análisis de datos en la investigación cualitativa comienza con la familiarización en la que el investigador se sumerge en los datos, ¿no? Cada uno como investigador es quien conoce más de la tesis. Al momento de la defensa, entonces, nosotros somos expertos en nuestro trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Desde la toma de notas, desde la observación. Posteriormente procede la codificación, lo que hemos hablado, en la que el investigador identifica, clasifica segmentos de datos en función a contenido y significado. Lo podemos hacer por temas, que creo que es lo más conveniente, y subcategorías. Los códigos pueden elaborarse a priori, basándose en la bibliografía o en teorías, o en vivo a partir de los propios datos. Esto significa que ustedes pueden, ya antes de ejecutar su instrumento sobre la muestra, ya tener una forma de trabajo de códigos preestablecido. O si no, una vez que tengan los datos, ya después de aplicar su instrumento, pueden escoger qué tipo de proceso de análisis de datos van a implementar. El proceso de codificación ayuda a organizar y estructurar los datos, lo que facilita el análisis y la interpretación. El analizar datos cualitativos es importante mantener una actitud reflexiva, porque estamos hablando de opiniones, experiencias, consideraciones, comportamientos, conductas, considerando el papel del investigador y su influencia en los datos. Esto implica ser consciente de los propios sesgos, suposiciones y valores y de cómo pueden afectar el análisis y la interpretación de datos. Esto implica que nosotros como somos sujetos no podemos despojarnos también, así como si nada, de nuestras creencias, ¿no es cierto? De nuestras ideologías. No podemos despojarnos de esa carga subjetiva que tenemos sobre un tema, por ejemplo, que nos apasiona. Y con seguridad, el tema que cada uno de nosotros ha escogido para nuestra tesis es un tema que lo apasiona. Entonces, pues se pueden encontrar sesgos en estos casos en la investigación. ¿Por qué? Porque no podemos despojarnos de nuestra calidad de ser humano al momento de poder analizar los datos, ¿sí? Es decir, que vamos a influir en ese análisis. Pero consejo, les pido que al momento de analizar datos seamos lo más ecuánimes, sinceros, honestos posibles para poder reflejar lo que nuestros resultados nos han otorgado, nos han lanzado, ¿sí? Em, en algunas ocasiones, no les miento, hay tesis que se direccionan los resultados, ¿sí? El análisis de los resultados. Bueno, esto es decisión de cada uno, pero no es lo más ético llevar adelante este tipo de práctica. En resumen, se requiere familiarización, codificación, desarrollo del tema y reflexibilidad. El análisis temático es un enfoque común utilizado para identificar e interpretar patrones y temas en los datos, proporcionando conocimientos, comprensión de los fenómenos sociales bajo estudio. Revisen un poco, les decía acerca del análisis temático, es sumamente importante y creo que podrían incorporar ustedes en el análisis de sus resultados. La organización de la información implica una serie de pasos también. En primer lugar, es esencial planificar este proceso de investigación.
¿no? Que ya ustedes lo están haciendo. Eh, Asimismo, diseñar el plan, seleccionar la muestra, que creo que todos ya lo tienen. Una vez recopilados los datos, se procede entonces a su análisis, que puede incluir diferentes estrategias como el análisis temático, textual, narrativo, hermenéutico o fenomenológico. Ya les había repetido, el análisis temático es la técnica más utilizada en la investigación cualitativa. Para realizar un análisis de datos cualitativos se recomienda pasos: la preparación y organización de los datos, la revisión y exploración de los datos, es decir, que si vienen de una entrevista, por ejemplo, la transcripción, la revisión, la relectura de esta entrevista, el desarrollo de un sistema de codificación. Ya les decía, es bueno, consideren una codificación temática por los temas reiterativos, por los patrones también, ¿no es cierto?, que ustedes van a tener en común en esas entrevistas, por ejemplo, o en esos resultados. La interpretación y representación de resultados. La organización de la información en la investigación cualitativa debe considerar la reflexibilidad propia de esta forma de asumir el mundo humano y social, que asume a las personas desde sus contextos sociales, políticos, económicos, como constructores de sentido y capaces de interpretar sus condiciones de vida. Debemos respetar entonces las opiniones, los contextos, lo que surja como producto de esa ejecución y puesta en marcha de esos instrumentos sobre la muestra. Debemos tener conciencia nosotros que no podemos influir sobre esos resultados. Lo que vamos a hacer y nos toca hacer solamente es analizarlos, estudiarlos, describirlos, codificarlos. Análisis temático, ¿no? Lo que les decía, el análisis que más se utiliza en el diseño de investigación en las investigaciones cualitativas. El objetivo principal de la investigación es ordenar los datos en patrones significativos y generar nuevos conocimientos derivados de teorías sobre los datos. Como resultado, los investigadores analizan los datos cualitativos para identificar temas o fenómenos que se producen con frecuencia, es decir, temas relevantes, temas frecuentes, patrones en otras palabras. En el caso de los programas de un delito, se puede mencionar con frecuencia su frecuencia, por ejemplo, ¿no? Valga la redundancia, la edad de los autores y de las víctimas y otros datos como el consumo de alcohol, entre otras cosas. Si estos aspectos son los que mencionan con más frecuencia, los investigadores pueden asumir que son temas que determinan la comisión de un determinado delito. Es decir, identificar en nuestros resultados los temas, los fenómenos que se producen con más frecuencia, los que son más mencionados, más citados y siguen un patrón revelador que va a decir algo más sobre nuestro objeto de estudio. Formas habituales de recogida de datos. El análisis temático puede implicar cualquier número de método de investigación cualitativa para recopilar datos. Es decir, podemos aplicar este tipo de análisis de datos, el temático sobre entrevistas, sobre grupos de discusión, sobre observaciones, sobre narraciones y también sobre revisiones bibliográficas. Esos dos autores, Brown y Clerk, son las investigadoras clave que han hecho del análisis temático un enfoque de uso común en la investigación cualitativa. Una búsqueda rápida de su bibliografía nos indicará los pasos básicos del análisis temático, lo que les había mencionado ya. Familiarizarse, generar códigos, generar temas, revisar los temas potenciales y definir los temas para un informe final, ¿no? Esto que les sirva, por favor, como dato bibliográfico para poder recopilar un poco más de información acerca de este análisis temático. ¿Qué pasa con los códigos? Los códigos y los temas son formas de reducir los datos que responden a esta necesidad. Cuando nosotros tenemos resultados, tenemos un mundo de resultados, incluso desordenados parecería, ¿no? Pero tenemos que nosotros ponerle un orden, tenemos que ponerle un código, tenemos que ponerle una frecuencia. Para eso nos familiarizamos primero con los datos.
generamos códigos a partir de estos. De los códigos nacen los temas, de los temas las subcategorías y revisar los temas potenciales, cuáles nos van a ayudar a nosotros para poder justificar nuestro trabajo y definir estos temas finalmente en un informe. En un análisis temático con software de análisis de datos cualitativos, los investigadores codifican sus datos aplicando frases cortas pero descriptivas a segmentos de datos más grandes para resumirlos para su posterior análisis. Las etapas posteriores de análisis temático reorganizan estos códigos en categorías más amplias y luego en temas, donde en última instancia los temas apoyan la contribución de las percepciones significativas a la teoría existente. Es decir, este apartado nos está diciendo que existen software de análisis de datos cualitativos, donde no vamos a introducir números, no vamos a introducir porcentajes. Lo que vamos a introducir son frases cortas, pero descriptivas, que se van a dar como patrones en nuestros resultados. Y lo que va a hacer este software va a ser crear primero segmentos de datos grandes para analizar después estos en pequeñas etapas, ¿no? Que van a reorganizar en códigos, en categorías, en temas y finalmente en temas que apoyen a una contribución de percepción significativa. Esto es lo que va a hacer, por ejemplo, el Atlas TI. Esto es un software de análisis que ustedes pueden revisar, que no es necesario que introduzcamos nosotros datos numéricos, lo que les decía, sino va a ser que con nuestros datos cualitativos, que son frases cortas, va a generar frecuencia, ¿no? En estos códigos y temas. A eso se refiere. Esto lo podemos hacer nosotros de forma manual también, pero en este caso les traigo este Atlas TI que ustedes pueden eh, hacer uso, ¿no? Para permitir una examinación de sus códigos. También hay otros gestores, hay otros programas de software que lo pueden hacer de forma gratuita, pero limitada, si ustedes pueden revisar también. En la diapositiva les voy a dejar esta guía que tiene que ver con el Atlas TI, si les interesa, es importante, ¿no? Hasta ahí tenemos el tema. Les agradezco por su participación